hoy es una jornada que es muy especial porque encima cambiamos un poco de tercio. Vamos a tener representado aquí de alguna manera la Casa Botines, Vélez Guard, y para cerrar el ciclo, ¿no?, de este orden invisible tenemos a la Sagrada Familia. Estamos haciendo este recorrido desde el Alfa hasta el Omega. Y hoy tenemos ahora por la mañana, para la primera ponencia, tenemos a un buen amigo que es Carlos Varela, que forma parte de esto que hablé ayer, del Camino de Gaudí, de esta unión que hemos hecho entre los edificios de Gaudí en Cantabria, en León y en Astorga. Y Carlos Varela nos va a venir a hablar sobre Gaudí, la ciudad moderna. Y es muy de valorar el trabajo que ha hecho Carlos y todo el equipo de Casa Botines, porque les pasaba algo parecido como a nosotros. De Casa Botines se sabía pues algo, pero no todo, y todo este trabajo, ¿no?, de aflorar la importancia del edificio como una parte fundamental de la obra de Gaudí, pues nos va a ayudar a comprender mejor esto que hemos hablado ayer del orden invisible. Así que sin más dilación os dejo con Carlos y nada, por ello, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a la Universidad de Cantabria y a los cursos de verano por la invitación, al Capricho, por supuesto, Carlos, Ana. Venir a Comillas nunca es trabajo, es más bien una obligación moral, ¿no? Es un momento siempre estar aquí maravilloso con esta ciudad increíble y sobre todo el Capricho de Comillas y sobre todo rodeado de tantos amigos, ¿no? Bueno, yo voy a hablar hoy, como bien dice el título de la conferencia y como figura en el programa, de Gaudí, la ciudad moderna, en la Casa Botines de Gaudí en León, en concreto. Como la Casa Botines es uno de los primeros, o más bien dicho, el primer edificio de viviendas colectivo o edificio de viviendas, casa de vecinos, realmente moderno de la producción gaudiniana. Realmente yo vengo un poco a hablar de mi libro porque vengo a presentarles la exposición temporal que tenemos en el Museo Casa Botines Gaudí ahora desde el 21 de julio hasta el 25 de octubre, o sea que están invitados todos a pasar por allí y visitar esta exposición en la que vamos a abordar de manera un poquito más amplia de la que yo voy a poder abordar hoy aquí en la conferencia, porque tenemos el tiempo un poquito más limitado, pero todos estos temas, ¿no?, relacionados con la ciudad moderna, con la modernidad, con qué significa una ciudad moderna, qué características tiene, cómo va surgiendo y, sobre todo, qué aporta Gaudí y qué aporta Gaudí a la arquitectura moderna y a la arquitectura residencial moderna a través, sobre todo, de la Casa Botines. Entonces, voy a dividir la conferencia en dos partes fundamentales. En la primera, que va a ser bastante rápida, veremos rápidamente un poquito de contexto sobre qué significa, como digo, la ciudad moderna y qué aporta Gaudí a la ciudad moderna en materias, algunas muy desconocidas, como por ejemplo el alumbrado público moderno, el saneamiento, el mobiliario urbano, el comercio, el ocio, etcétera. Y después me detendré ya bastante más tranquilamente y con mayor profundidad en la Casa Botines y en cómo la Casa Botines es, como digo, paradigma de los edificios o de la arquitectura residencial moderna de las casas urbanas de Gaudí. Bueno, saben que estamos en una... Gaudí nace en 1852, ¿no?, muere en 1926, estamos en un momento, por lo tanto, de grandes transformaciones, de grandes cambios. Como dijo Eric Hobsbawm, el largo siglo XIX pues, es el siglo de las transformaciones. Pocas veces somos conscientes realmente de hasta qué punto somos deudores o somos herederos o hijos de todo lo que se gesta en el siglo XIX, no solamente las ciudades modernas, sino también gran parte de la arquitectura, pero sobre todo también parte de la medicina, de la ciencia, de la innovación, de prácticamente todos los grandes avances se producen en esta época, ¿no? Es la época de las revoluciones industriales, como saben, la máquina de vapor, con todo lo que ello significa, los grandes avances técnicos, los grandes inventos, las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas, los avances de la medicina. También una época en la que empiezan a desarrollarse ciudades industriales, el éxodo rural, ¿no? Bueno, no me voy a poner modo profesor de historia porque creo que no es el momento, pero sí que es interesante que tengan un poco sepan más, vamos, nos situemos, ¿no?, mentalmente en qué época vive Gaudí. Todos estos avances técnicos pues empiezan a presentarse en las exposiciones universales. La primera de todas, como saben, fue la de Londres en 1851, en el Crystal Palace, que aquí les traigo una de las pocas fotografías que se conservan tanto del interior como del exterior. Saben que desapareció en los años 30 del siglo XX, estaba en Hyde Park, y en estas exposiciones universales pues, se presentaban todos, como digo, las grandes innovaciones, los grandes inventos,
cosas tan absolutamente maravillosas como fuentes, por ejemplo, de las que emanaban perfume, o un invento maravilloso que yo no sé por qué no volvieron a producirlo, porque yo lo necesitaba realmente en mi vida, que es una cama que para despertarte te lanza a una bañera de agua fría. O sea, básicos, como pueden ver, de la vida diaria, pero que lamentablemente pues no sobrevivieron al tiempo, ¿no? A la época. Bueno, y junto con estos grandes inventos y toda esta industrialización, pues obviamente empiezan a renovarse las ciudades y empiezan los planes de ensanche y de modernización. Les traigo algunos de los más paradigmáticos, por ejemplo, el Ringstrasse de Viena, ¿no? Siempre estamos en torno a los años 50 del siglo XX hasta, bueno, depende un poco de la ciudad, porque Viena, París se renuevan entre los 50 y los 70 del siglo XIX, perdón. Barcelona también, el Plan Cerdà, como saben, es de 1859 y empieza el ensanche de Barcelona en esa época. León, por ejemplo, será un poquito más tarde, a partir de 1904. Bueno, las ciudades pequeñas pues van un poquito más tarde, ¿no? Pero siempre es en esta época, entre 1850 y 1950, cuando se da forma a las ciudades que hoy en día conocemos, a las ciudades que hoy en día habitamos, por las que paseamos, y que contienen gran cantidad de edificios, de mobiliario urbano, de formas que muchas veces tenemos asimiladas y por lo tanto no somos conscientes, ¿no?, de lo que significan o de cuándo aparecen, pero por eso precisamente es interesante hacer este ejercicio de irnos al génesis, ya que hablamos de, comillas, génesis del orden invisible, ¿no?, pues irnos al génesis de la ciudad moderna y ver también qué aportó Gaudí a todo esto. Bueno, es el momento en el que, como digo, se da forma a las ciudades actuales. La ciudad de París, pues en 1850 era, como lo describen las crónicas, prácticamente pues una ciudad pequeñita, un barrizal, ¿no? Por decirlo así, con condiciones higiénicas bastante deplorables. Y la ciudad que hoy en día conocemos de París, en gran parte, pues se gesta en esta época. Grandes avenidas, grandes bulevares, grandes plazas públicas. También Barcelona, el Plan Cerdà, como les decía, del Defons Cerdà, se aprueba en 1859 y el Plan Cerdà es el inicio de la Barcelona moderna. Saben que realmente el inicio de la Barcelona moderna es el Parque de la Ciudadela, porque saben que donde está el Parque de la Ciudadela originalmente estuvo la Ciudadela Borbónica, que deciden tirar y comienza la modernización y la expansión de la ciudad de Barcelona. Y es significativo, bueno, pues que la ciudad moderna comience con un parque, ¿no? Comience con un gran espacio público verde en el que ya desde el mismo momento Gaudí va a intervenir. Aquí ya empezamos a ver un poco lo que empieza a hacer Gaudí, ¿no?, en todo este contexto. Gaudí, que todavía en estos años, en los años 70, pues es un estudiante de la Escuela de Arquitectura, recién creada Escuela de Arquitectura de Barcelona, que dirigía Elias Rollin. Gaudí se gradúa, se licencia en 1878 y más o menos por esa época pues, son las obras que realiza bajo la dirección de su maestro Josep Fontserè, maestro de obras que se encarga de dirigir todo el proyecto del Parque de la Ciudadela. ¿Qué hace Gaudí en el Parque de la Ciudadela? Bueno, pues diseña fundamentalmente la verja exterior. Aquí les traigo una fotografía de una de las puertas principales con las esculturas de los hermanos Valmillana. Gaudí hace la verja exterior, pero también se involucra directamente en el diseño de la fuente monumental, que está dentro del propio parque, en el cálculo de la estructura del depósito de aguas, que le vale el aprobado de una asignatura, y la plaza que hoy en día se llama Plaza Aribau, que también es un entorno, ¿no?, que directamente diseña Gaudí, ojo, siendo todavía estudiante de la escuela. Es decir, ya estamos hablando de un arquitecto precoz, de un genio bastante... Bueno, genio, este es un término complicado, ¿no? Hay mucha polémica al respecto. Yo personalmente lo utilizo, pero bueno, cada uno puede pensar lo que quiera. Y aquí, si observamos la fotografía, ya vemos unas farolas de gas, porque, bueno, aquí les traía una fotografía de la cascada monumental, ¿no?, que diseña Gaudí para el Parque de la Ciudadela, un grabado de la época donde se ve bastante mejor lo que son esta verja que rodea el Parque de la Ciudadela y fundamentalmente las farolas de gas, que es una de las grandes innovaciones también del alumbrado público, porque alumbrado público realmente hubo prácticamente siempre, pero alumbrado público moderno empieza más o menos en esta época. Primero con luz de gas, las farolas de gas del Parque de la Ciudadela, y luego empieza a instalarse el alumbrado público eléctrico, ¿no?
No sé si saben por qué París es conocido como la ciudad de la luz. Desde luego no porque salga mucho el sol. Bueno, pues es conocido por la ciudad de la luz porque fue la primera ciudad que tuvo un alumbrado público extenso, ya en el siglo XVIII. No utilizaban obviamente ni gas ni electricidad, sino que eran antorchas, ¿no?, públicas que funcionarios en ese caso del Reino de Francia pues se encargaban de ir encendiendo, pero fue la primera ciudad en Europa que tuvo un alumbrado público por las noches extenso. Bueno, para la propia construcción del ensanche de París se utilizó también luz eléctrica, como pueden ver en los grabados que aparecían publicados en la prensa de la época, y el propio Gaudí también se involucró directamente en el diseño de algunos elementos de alumbrado público de la ciudad de Barcelona. Por ejemplo, las farolas de la Plaza Real, que diseña o presenta en 1878 por encargo del Ayuntamiento, recién sacada la carrera. Aquí les traigo una fotografía de los años 20 de estas farolas que todavía hoy se conservan. Si van a Barcelona, la Plaza Real, pues ahí pueden ver estas farolas fantásticas que estudió muy bien Antonio Sama, ¿no? Es el que estudió a la perfección todo este proyecto. También unos años más tarde se hacen las farolas de la Pla del Palau, que también son diseño de Gaudí con otros colores. Pero bueno, en cualquier caso es un elemento relevante del mobiliario urbano relacionado con la ciudad moderna que diseña Gaudí. Saben, no voy a ahondar en este tema, ¿no?, porque imagino que es sobradamente conocido, que Comillas fue la primera ciudad en España en tener alumbrado público moderno, gracias al Marqués de Comillas. Aquí tenemos esta fuente de los 3 caños de Domenech, si no me equivoco. Y el primer paseo público que tuvo un alumbrado público moderno en España pues fue el Paseo de Colón en Barcelona, en el año 1887, para el que Gaudí siempre es una presencia un poco latente, ¿no?, que está como un poco por detrás, pues nuevamente también hizo un proyecto, el famoso proyecto de la Muralla del Mar, que realiza por encargo de José Samarralera, que consistía en 8 grandes faros monumentales que, además de iluminar y de dar luz, ¿no?, saben que está mirando hacia el puerto de Barcelona, y terminaba exactamente en la Plaza de Colón, hoy en día, pues además de dar luz, como decía, contaban las glorias de los marines catalanes en el Mediterráneo desde el siglo XV, y era pues un proyecto tan absolutamente grande y ambicioso para la época que el Ayuntamiento pues lo dejó en el papel. Muchas veces esto pasa con Gaudí, ¿no?, que sobre todo cuando trabajamos con las escalas, uno siempre se imagina formatos más pequeños, pero luego realmente Gaudí siempre trabaja a lo grande, trabaja con grandes formatos. Bueno, y hablar de ciudad moderna obviamente es hablar de espacios públicos, de grandes plazas, de lugares de encuentro, no solamente de jardines. No voy a ahondar en el proyecto que hace Gaudí, todavía siendo estudiante de la escuela, para la Plaza de Cataluña, para esta fuente monumental, porque sé que Galdric Santana ayer habló 1000 veces mejor de lo que yo podría hablar sobre ello. Y por supuesto, hablar de ciudad moderna pues es también hablar de comercio, ¿no? La ciudad moderna es sinónimo de comercio, es sinónimo de espectáculo. Algunos teóricos han hablado de la ciudad espectáculo, de la ciudad comercio, de la ciudad comercial, porque es también el momento en el que empiezan a aparecer el comercio moderno, los grandes almacenes, las nuevas tiendas, los bajos comerciales. Aquí les traigo las Galerías Lafayette de París, y nuevamente también aquí encontramos a Gaudí, que también hizo su granito de arena para todo este asunto, ¿no? Diseña en los finales de los años 70 del siglo XIX, recién graduado, la farmacia de Givert, que estaba actualmente en lo que es la Rambla de Cataluña, al inicio. Una farmacia que les traigo aquí, yo creo que es la única fotografía que se conserva, que se involucra directamente en el diseño tanto del mobiliario como del exterior. Es una farmacia que lamentablemente hoy ya no existe. Pero también diseña otras tiendas, otros espacios comerciales. Muchas veces asociamos a Gaudí a la arquitectura doméstica, ¿no?, o a la arquitectura religiosa, Sagrada Familia, Iglesia de la Colonia Güell, pero también diseñó otras cosas más, vamos a decirlo, prosaicas, ¿no? Pues, tiendas como las que podemos ir hoy en día. Ya nos gustaría poder ir a comprar una tienda diseñada por Gaudí. Esto pudieron hacer en Barcelona y esto pudieron hacer también en León, porque como ahora vamos a hablar en la segunda parte de la conferencia con más profundidad, la Casa Botines fue una tienda
fue unos almacenes de tejidos. Aquí les traigo a la derecha una fotografía. Gaudí diseñó el primer cine de Barcelona a principios del siglo XX, una iniciativa del pintor y empresario barcelonés Luis Graner, que, bueno, malogrado pintor, ¿no?, que luego tuvo pues, su vida americana, tiene una vida de Netflix, prácticamente. Yo les aconsejo que busquen un poco su biografía porque tuvo una vida absolutamente apasionante y hizo la Sala Mercè, precisamente, que estaba en el centro de Barcelona y que se dedicaba a espectáculos musicales, teatrales, proyecciones de cine, y Gaudí diseña allí todo lo que es la sala de cine, ¿no?, lamentablemente hoy ya perdida y desaparecida. Pero es que además esta época y esta ciudad moderna, es el momento también cuando surge y empiezan a aparecer los grandes almacenes, el comercio, las grandes empresas, las grandes industrias, pues aparece también el diseño gráfico moderno o el diseño publicitario, la publicidad moderna, ¿no? Piensen en los carteles de Ramón Casas, en los carteles de Toulouse-Lautrec, todos estos grandes genios, ¿no?, del modernismo. Pues Gaudí también nuevamente participa de todo esto y hace lo que podemos hoy en día llamar diseño gráfico. Diseña, por ejemplo, las etiquetas para las botellas de vino de la bodega que tenía Eusebi Güell, que aparte de otras muchísimas cosas, pues también tenía una bodega, ¿no?, que el propio Gaudí diseña junto con Francesc Berenguer, su discípulo y colaborador en Garraf. Y esta etiqueta que les traigo, que por cierto pueden ver, no se lo he dicho, pero muchos de los objetos, planos, fotografías que van a ver en la conferencia, lo pueden ver en la exposición también. Cerramos espacio publicitario. Bueno, pues esta etiqueta también la diseña Gaudí, ¿no?, y era la etiqueta que aparecía en las botellas de vino de la bodega de Eusebi Güell. Bueno, hay que decir de esta fotografía icónica, ¿no?, del Paseo de Gracia, la manzana de la discordia, en la que compiten de alguna manera simbólicamente Domènech i Montaner, Puig i Cadafal, Gaudí, con sus tres casas, ¿no?, la casa Joan Morera, la casa Mayer, la casa Batlló, y que se convierte en ese momento la ciudad moderna en el escaparate de la burguesía, de las clases pudientes. Las ciudades siempre fueron escaparates de poder, realmente, pero en este momento la arquitectura adquiere este nivel simbólico y de significación, pues prácticamente yo creo que como en ningún otro momento de la historia, ¿no? ¿Qué aporta Gaudí a todo esto? ¿Qué aporta Gaudí a la arquitectura doméstica? Porque hemos visto intervenciones a nivel urbano, a nivel urbanístico, a nivel de mobiliario urbano, de alumbrado público, pero ¿qué aporta Gaudí a la arquitectura moderna, es decir, a la forma de habitar la ciudad, de vivir en la ciudad? Bueno, pues como saben, Gaudí construye varias casas de vecinos. Yo, como es pronto todavía, estoy un poco despistado y no me acuerdo de los nombres, entonces no sé si me pueden ayudar a identificarlas. A ver, los profesores del curso no vale, ¿eh? ¿Esta casa de Gaudí cuál es? Casa Calvet, efectivamente, muy bien, entre 1898 y 1900, una casa entre medianeras. Esto es fácil. La casa Batlló, ¿no? Ayer Amílcar supongo que ya hablaría bastante sobre todo esto. Y también fácil, ¿no? ¿No sale? ¿Ahí? La Pedrera, ¿no? La Casa Milà, efectivamente, entre 1906 y 1912. Bueno, todo esto son las tres grandes casas de vecinos que Gaudí construye en Barcelona. Antes había hecho arquitectura residencial, obviamente, la Casa Vicens, ¿no? La Casa Vicens y el Capricho son sus primeras casas, sus primeras arquitecturas domésticas, pero no son casas de vecinos en el sentido urbano moderno, sino que, como saben, son casas unifamiliares, en ambos casos pensadas para una familia, o en el caso del Capricho para una persona, ¿no? Como casas de veraneo, como casas de recreo. El Palau Güell, por supuesto, en Barcelona, pero que era el gran palacio de su mecenas y amigo Eusebi Güell, y por lo tanto era también un gran palacio con una función más simbólica que práctica, que funcional, que residencial para una persona y para una familia. Pero si hablamos de modelos de habitabilidad y de arquitectura doméstica residencial moderna,
tal cual empieza a aparecer en las ciudades europeas con los ensanches en aquella época, pues tenemos que hablar de estas 3 casas. Pero muy pocas veces se dice, muy pocas veces aparece en la bibliografía, muy pocas veces lo verán quizás mencionado, a lo mejor en los últimos años un poquito más, que realmente la primera casa de vecinos que hace Gaudí en una ciudad en aquel momento que estaba empezando a despertar a la modernidad no es la Casa Calvet, es la Casa Botines, en León. La Casa Botines fue la primera casa de vecinos que construyó Gaudí, entre 1891 y 1894 aproximadamente. Aquí les traigo una fotografía antigua de entre 1926 y 1929, para una ciudad que en aquel momento estaba empezando a despertar a la modernidad. Y de hecho Gaudí es uno de los principales promotores de la modernidad leonesa, porque como luego vamos a ver, no solamente trae nuevas fórmulas constructivas que van a adelantar las soluciones que la arquitectura residencial moderna va a empezar a utilizar a partir de principios del siglo XX y también en León, sino que también pues, con la construcción del edificio comienza realmente todo lo que es el nuevo ensanche de la ciudad, ¿no? Como les digo, la Casa Botines es la primera casa de vecinos de Gaudí y también la primera casa o el primer edificio en el que van a empezar a aparecer muchas de las novedades que después vamos a poder ir viendo en el resto de casas barcelonesas, es decir, tanto en la Casa Calvet como en la Casa Batlló como en la Casa Milà. O sea, es una especie de laboratorio, de campo de pruebas, de campo de ensayos que un joven Gaudí de apenas 38 o 39 años va a empezar a probar. Luego, cuando les hablen de patios embudados, de ventilación cruzada, de sistemas de ventilación inferior, por ejemplo, de plantas libres, de estructuras modulares, todo esto ya va a aparecer como ahora voy a intentar demostrar, ¿no? en esta segunda parte de la conferencia, aquí, en la Casa Botines. Bueno, un poquito de historia antes de la casa para los que no la conozcan, que seguro que son la mayoría. No sé si alguien ha estado alguna vez en la Casa Botines. ¿Sí? Ah, bueno, fantástico, qué bien. No, pues nada, ya les pueden dar el título a todos los que han estado, ya les pueden dar el título del curso. Bueno, pues un poquito de historia para que se puedan situar. La Casa Botines es un encargo de 2 empresarios leoneses que se llaman Simón Fernández y Mariano Andrés. Es importante, como en prácticamente todos los proyectos de Gaudí, conocer bien quiénes eran los promotores, porque saben que Gaudí siempre trabaja pensando o inspirándose en los promotores de sus edificios, es decir, en quién les encarga la obra. Siempre va a haber todo tipo de referencias simbólicas, decorativas, ornamentales a los promotores. Aparece aquí en el Capricho, ¿no? Con el gusto de Máximo por la música, por la botánica, el pasado en América, y va a aparecer obviamente en la Casa Botines y en otros muchos edificios, ¿no? Entonces, este edificio se lo encargan Simón Fernández y Mariano Andrés, que son, como digo, 2 comerciantes leoneses que se dedican básicamente, como pueden ver en estos anuncios en la prensa leonesa de finales del 19, a 2 cosas: a comerciar con tejidos, es decir, tenían un almacén de tejidos al por mayor, tejidos fundamentalmente catalanes, traídos de las fábricas de Barcelona, Girona, de Tarragona, de Tarrasa, panas rayadas y lisas, veludillos, rodas, terciopelos, franelas, todo este tipo de tejido, ¿no? que se utilizaba en aquella época. Y también tenían una casa de banca, ¿por qué no? O sea, lo mismo ibas a comprar pues, un metro de pana que a comprar unas acciones del Banco de España. Este tipo de cosas pasaban en aquella época, ¿no? Daban préstamo con interés, vendían acciones comerciales, cambiaban divisas extranjeras, españolas, etc. Entonces ellos habían realmente heredado el negocio de un comerciante catalán, Joan Oms Botines, que nace en Cardona y se instala en León en los años 30 del siglo XIX. Y Joan Oms Botines realmente muere en 1878, es decir, nunca llega a conocer a Gaudí. Ellos estaban instalados en la Plaza Mayor de León, una plaza barroca. Y son Simón Fernández y Mariano Andrés, que aquí le traigo una fotografía de Mariano Andrés y su mujer, Leonarda Lescun, los que van a contactar con Gaudí a partir de los años 80 del siglo XIX, 1886, para que les construya la nueva sede de su comercio, de su empresa, ¿no? De su sociedad mercantil. Ya no en la Plaza Mayor, ya no en el casco histórico, sino a las afueras del casco histórico, en lo que ya en aquel momento empezaba a desarrollarse como el ensanche de la ciudad. Porque León, a partir de 1863 llega el ferrocarril a la ciudad, más allá del río, y por lo tanto el ferrocarril ya marca el crecimiento urbano y el ensanchamiento de la ciudad
hacia esa zona, ¿no? Bueno, pues dio la casualidad de que uno de los principales proveedores de la tienda de telas, del almacén textil, era Eusebi Güell, que tenía, como saben, en Santa Coloma de Cervelló una fábrica dedicada a la fabricación de panas, fundamentalmente, y por lo tanto, según César Martinell, y se lo dice César Martinell, y hasta que nadie demuestre lo contrario, nos lo creeremos, fue Eusebi Güell quien medió ante Simón Fernández y Mariano Andrés para que contrataran a Gaudí, que en aquel momento acababa de construir el Palau Güell, precisamente. De hecho, hay muchos paralelismos entre el Palau Güell y la Casa Botines, tanto en el interior como en el exterior. Bueno, entonces lo que Simón Fernández y Mariano Andrés quieren realmente es un edificio que sea la sede de su comercio, pero también quieren un edificio en el que puedan vivir ellos. Y aparte de vivir ellos, pues oye, si nos construyes 3 pisos más y así los alquilamos, mejor, ¿no? Así si un mes el negocio va mal, tenemos los alquileres que nos van a funcionar bien. Así que Gaudí proyecta un edificio de 7 plantas, en el que la planta baja va a ser el espacio comercial, es decir, va a ser el almacén de tejidos y casa de banca. En la planta, bueno, en el sótano, que realmente es un semisótano, luego veremos por qué, va a estar el almacén, donde van a almacenar todos los tejidos. En la planta noble, étage noble en francés, es donde van a vivir los propietarios, se la reparten en 2 partes. En un lado vive Simón Fernández con su familia y en el otro lado va a vivir Mariano Andrés con su familia, unos 250 metros cuadrados cada uno, que no está mal. Y las otras 3 plantas se van a destinar a viviendas de alquiler, a razón de 4 viviendas por planta, es decir, 12 viviendas de alquiler para la burguesía leonesa, que en aquel momento empezaba a despuntar y que ya estaba buscando pues, unas arquitecturas y unos edificios realmente modernos, ¿no? Que tuvieran las condiciones y que tuvieran pues las comodidades que ellos ya estaban reclamando. Y finalmente un ático, sotabanco, ¿no? Un desván, en el que van a colocar los trasteros, que van a dar servicio a las viviendas, y también el portero. Ahí va a vivir el portero de la casa. Bueno, y se van a dividir la casa en 2 partes. Simón Fernández se va a quedar con un ala, el ala este, y Mariano Andrés con el ala oeste. Como decía mi abuela, las medias ni para las piernas. O sea, aquí haciendo negocios claramente cada uno con su parte, ¿no? De tal forma que Simón Fernández alquilaba sus viviendas, Mariano Andrés alquilaba las suyas y todo fluía perfectamente, o no tan perfectamente porque se enemistaron en 1902 y rompieron el negocio. Pero bueno, eso ya forma parte de las vicisitudes posteriores de la casa. Lo que me interesa aquí, explicando la estructura del edificio, es que vean cómo es ya una estructura puramente moderna. Es la estructura del edificio urbano, de la casa urbana moderna, que va a caracterizar a todas las ciudades modernas europeas y que va a aparecer ya en París. Si vemos la estructura o incluso la imagen, la arquitectura exterior de una casa haussmanniana, es decir, de una casa del plan Haussmann clásica, aquí les traigo un ejemplo como el que pueden encontrar infinidad de ellos en París, pues van a ver que tanto la estructura y el reparto de usos, ¿no? y de plantas, como la imagen exterior es absolutamente igual. O sea, es una casa puramente francesa, no solamente por estas cubiertas tan inclinadas de pizarra que aparecen ya en Francia, como aparecen en todo el norte de Europa, y que aparecen en la Casa Botines precisamente porque León en aquel momento pues era una ciudad en la que nevaba mucho, llovía mucho y por lo tanto necesitaban cubiertas muy inclinadas para que pudiera caer bien la nieve, sino que también es este reparto, ¿no? de usos, que tampoco es un invento realmente de la ciudad moderna, porque ya existía antes, ¿no? Ya en la calle Arenal de Madrid en el siglo XVIII ya había este tipo de viviendas con esta estructura, con la diferencia de que no se alquilaban pisos, sino que se alquilaban cuartos, ¿no? realmente. Y ya en el París de la época pues existía esta segregación, ¿no? porque estamos hablando también de una segregación horizontal. Las familias más pudientes habitan en los pisos más bajos. Aquí les traigo este grabado publicado en la prensa francesa, icónico, ¿no? en 1845, en el que en la planta noble, l'étage noble, aparece la familia burguesa, ¿no? rica, con sus salones bien decorados, con todas sus comodidades, y conforme va subiendo, hay que subir más escaleras, no había ascensores, y los techos se van haciendo más bajitos, las viviendas más pequeñas, se paga menos renta y por lo tanto pues el poder económico de las familias que viven allí pues va disminuyendo, ¿no? Piensen en la Bohème, ¿no? la ópera de Puccini,
como el pobre poeta, el filósofo, el músico y el pintor viven arriba en una buhardilla con Mimí, ¿no? Y se mueren realmente prácticamente de frío, ¿no? Porque no tienen dinero para alquilar pisos más bajos. Bueno, pues esta es la primera casa de la ciudad de León que va a tener esta estructura realmente moderna, inspirada en los ensanches europeos, e inspirada fundamentalmente en París, probablemente porque Mariano Andrés, no tanto Simón Fernández, que era más mayor, pero Mariano Andrés, que era un hombre muy culto, una de las únicas 15 personas que habían hecho el bachillerato de artes en ese año en León, que había viajado a Barcelona, que había viajado a Madrid, que había viajado a París, probablemente estuvo en alguna exposición universal, pues ya se viene a León con todo ese bagaje, ¿no? Y decide pues modernizar de alguna manera la ciudad o poner su granito de arena y tener la primera casa moderna, y para la primera casa moderna un arquitecto moderno, ¿no? Como es Gaudí, que va a hacer su primera residencia urbana moderna. Aunque si vemos el edificio por fuera, pues aparentemente no lo parece, ¿no? Porque es un edificio, a quien diga que es un edificio neogótico, le digo que no le den el título del curso, por favor. O sea, olvidémonos del neogoticismo en León, y yo diría que el neogoticismo y el algo en Gaudí, ¿no? O sea, Gaudí, por lo menos desde mi punto de vista, como ya explicó muy bien Carlos Flores, no hacía refritos, sino que gaudizaba, es decir, absorbía absolutamente todos los estilos, las corrientes arquitectónicas que veía, tanto en los grabados, como en las fotografías, como en los dibujos, como en los libros que consultaba, como en sus viajes, que no eran pocos, pero sí muy selectos. Y luego le daba una forma absolutamente personal, ¿no? En el que podemos encontrar referencias, pues bueno, quizás levemente inspiradas, ¿no? en estilos de la arquitectura del pasado, pero que no se pueden absolutamente hablar o calificar de neogoticistas. O sea, yo quien vea un contrafuerte, un arbotante, una ventana gótica en la Casa Botines, que me lo diga y le doy una entrada gratis, porque o sea, lo único realmente goticista que se puede ver en el edificio, que puede recordar, puede ser los torreones, ¿no? Que pueden recordar la arquitectura civil gótica, y la forma de las ventanas, obviamente, que puede recordar a una vidriera gótica, ¿no? Con sus lancetas, y sobre todo a las vidrieras del altar mayor de la Catedral de León, que obviamente para Gaudí pues fue una gran inspiración, porque hay que pensar que Gaudí siempre es un arquitecto que trabaja fundamentalmente en base a tres conceptos, como supongo que Galdric el primer día ya explicaría, ¿no? Que son el clima, el terreno y el comitente, el encargo. Sus proyectos siempre buscan integrarse en el terreno, en el genius loci, es decir, no solamente urbanísticamente, sino en la personalidad de la ciudad. Y León en aquella época era una ciudad que estaba muy marcada por dos monumentos fundamentales, uno de ellos que además está justo al lado del propio edificio de la Casa Botines, que es el Palacio de los Guzmanes del siglo XVI, que pueden ver a la derecha, y a la izquierda, por supuesto, la Catedral Gótica, ¿no? Francesa del siglo XIII, que además en ese momento se encontraba en restauración. Luego, por supuesto, hay elementos del gótico francés y de la Catedral de León y del Palacio de los Guzmanes en la Casa Botines. Aparecen referencias aisladas, es un aire, ¿no? del edificio. La Casa Botines está, como también explicó Carlos Flores, muy inspirada en el Renacimiento francés. Por ejemplo, él señalaba el Château de Gasset-le-Rideau, que está en el Loira, de la ruta de los Châteaux del Loira, ¿no? Es un edificio que nos recuerda mucho bueno, más bien Botines nos recuerda mucho a este palacio del siglo XVI y de toda la arquitectura francesa nórdica, porque realmente lo que se quiere en ese momento es esto, ¿no? Yo nunca lo podré demostrar, a no ser que haga una ouija y hable con Gaudí o algo así, pero desde mi punto de vista lo que Gaudí hace es en el exterior fusionar simbólicamente o estilísticamente el Renacimiento italiano y francés del Palacio de los Guzmanes del siglo XVI y el goticismo del siglo XIII de la Catedral de León, para generar una envolvente historicista. ¿Por qué historicista? Pues porque es una manera, como antes les he explicado, de legitimar simbólicamente a esta nueva burguesía, ¿no? Pensemos que Simón Fernández y Mariano Andrés no son nadie, realmente. O sea, los dos nacen en un pueblo de León, son muy pobres, pero por su trabajo, por su empeño, por su trabajo, ¿no? Realmente, pues consiguen hacer una inmensa fortuna y consiguen encargar a Gaudí este edificio. Pero ellos no tienen un título nobiliario, ni una gran cantidad de tierras, ni una historia de pues 2 siglos, ¿no? Que les refrende. Necesitan un edificio que les
de esta imagen, ¿no?, de poder. Y por lo tanto lo que Gaudí hace en la Casa Botines precisamente es esto, es también integrándose en el entorno, pero también compitiendo de alguna manera, ¿no?, levemente con el Palacio de los Guzmanes, que aparece a la derecha, como pueden ver. De hecho, el edificio, la Casa Botines, es, aquí no lo parece porque la foto es engañosa, pero es un poquito más alto que el Palacio de los Guzmanes, un poquito más, pero no mucho más, de tal forma que si te colocas enfrente parece que tiene la misma altura, pero realmente es un poquito más alto. Porque, bueno, porque esta burguesía industrial, ¿no?, comercial del 19 se quiere asemejar, pero como que quiere pasar un poco por encima, ¿no?, de las familias de la aristocracia de rancio abolengo, ¿no?, de aquel momento. Esto pertenecía en aquel momento a los duques de Uceda. Bueno, ¿qué hace Gaudí realmente en el interior de la Casa Botines? ¿Y por qué decimos que es un edificio absolutamente moderno, con fórmulas absolutamente modernas? Bueno, pues aquí les traigo una fotografía de la planta baja, que antes hemos visto. Es una foto ya un poco posterior, de los años 30, porque lamentablemente no conservamos ninguna fotografía ni ningún testimonio gráfico que nos muestre cómo era la planta baja, es decir, la tienda de telas, cuando Gaudí la diseñó, aunque sí que hay dibujos y planos en la Cátedra Gaudí en Barcelona que nos dan una idea de cómo pudo haber sido. Pero para esta gran tienda, este gran almacén de venta al por mayor de tejidos, Gaudí diseña su primera planta libre. ¿Qué quiere decir planta libre? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una planta libre? Pues una planta absolutamente liberada de muros, ¿no?, de trabas arquitectónicas, en el que tenemos 500 metros cuadrados prácticamente despejados, sin muros de carga, con pilares de fundición, 28 pilares de fundición en este caso, con bóveda tabicada, la volta catalana, ¿no?, que va a utilizar Gaudí en gran parte de sus proyectos, con vigas de hierro. Piensen que en este gran almacén había grandes rollos de tela, imagínense rollos de tela enormes, muy pesados, que los clientes tenían que ver, tenían que palpar. No había luz eléctrica en aquel momento, porque solamente había una calle en León en ese año iluminada con luz eléctrica, pero en las casas todavía no había. En Botines no hubo luz eléctrica, en este sentido hubo luz de gas. Y por lo tanto necesitaban pues un espacio muy grande, con mucha luz, para poder ver si lo que estaba enseñando era una seda, era un tafetán, era una lana o era una franela, ¿no?, y de qué color era. Así que Gaudí hace la primera planta libre de su carrera, que es una forma arquitectónica que después va a aparecer constantemente en la arquitectura de la modernidad. Hoy en día entramos al Corte Inglés y es una planta libre, realmente, ¿no?, gran parte de los centros comerciales. Pero empieza a utilizarse en esta época. No es que Gaudí la invente, no es que Gaudí empiece a utilizarla, como muchas veces se ha dicho, ¿no?, que se puede leer por ahí. No, se adelanta al movimiento moderno. A ver, o sea, estas plantas libres ya se estaban utilizando en las fábricas textiles desde principios del siglo XIX, en Inglaterra, después en Cataluña, en Valencia. O sea, era una fórmula más o menos utilizada, pero sobre todo una fórmula utilizada para la arquitectura fabril, no tanto para un edificio de esta entidad, un edificio de carácter doméstico, un edificio de carácter comercial, ¿no?, aunque también aparece en las tiendas del Ensanche de Barcelona, por ejemplo. Lo mismo hace en el semisótano. En ese sótano que iba a ser almacén, Gaudí abre un espacio muy amplio, muy despejado, completamente libre de lo mismo, bóveda tabicada, viga de hierro, columnas de fundición de hierro colado y un foso alrededor que realmente, si lo vemos desde fuera, da esta idea de castillo, ¿no?, de castillo medieval, de castillo de Rapunzel o algo así, que también está ahí por ese motivo, pero que realmente la función es poder traer luz y ventilación a ese sótano. Si un sótano siempre suele ser un espacio de humedades, un espacio oscuro, un espacio poco ventilado, pues sin embargo, fíjense en la fotografía de la izquierda cómo es el sótano de la Casa Botines, ¿no? Es un espacio lleno de luz, muy bien ventilado, un espacio que no parece que esté desde luego bajo tierra. Esta es una solución, la de abrir fosos perimetrales para poder facilitar la ventilación y la iluminación, que Gaudí en aquel momento ya estaba aplicando en Astorga, como saben, en el Palacio Episcopal de Astorga, y que ya había aplicado en la cripta de la Sagrada Familia, que es una de las primeras cosas que Gaudí hace, ¿no?, cuando se encuentra con el proyecto de Francisco de Paula, del Villar. Dice, pues bueno, está una cripta aquí sin ventilación y sin iluminación, esto no puede ser. Aquí tiene que haber luz y tiene que haber ventilación, ¿no? Entonces abre esta especie de foso, ¿no?, que permite iluminar y ventilar. Porque si hablamos de arquitectura moderna,
no se lo he dicho, pero si hablamos de arquitectura moderna o arquitectura asociada a la modernidad, van a ser 3 conceptos o 3 ideas fundamentales, ¿no? Que me corrigen los arquitectos que hay en la sala, que lo sabrán mejor, ¿no? Pero fundamentalmente son 3 conceptos o 3 ideas las que dan forma a la arquitectura moderna. La flexibilidad de uso, es decir, edificios flexibles, libres de condicionantes arquitectónicos de alguna manera y accesibles. Condiciones higiénicas, es el momento del higienismo a finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, cuando comienzan a interesarse tanto los arquitectos, pero también los urbanistas, porque haya buenas condiciones de vida, de ventilación, de iluminación, de saneamiento, de agua corriente, etcétera. Y confort, es decir, espacios confortables, espacios que permitan pues, una vida, un desarrollo de la vida, ¿no? Un desarrollo, para Gaudí siempre es un desarrollo desde el punto de vista físico, intelectual, pero también espiritual, que esta es una faceta importantísima y muy relevante, ¿no? Gaudí dejó dicho en su manuscrito de Reus que la casa es la pequeña nación de la familia y que la casa tiene que facilitar el desarrollo, pues esto, físico, pero también emocional y espiritual de la persona. Y ojalá muchos arquitectos del siglo XX, ¿no? Yo me lo van a permitir, pero soy bastante crítico con la arquitectura que se ha hecho en este país en el siglo XX, ¿no? Sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, por muchos condicionantes que ahora no hay que entrar en ellos, ¿no? Pero ojalá muchos arquitectos pues, hubieran tenido presente quizás este lema gaudiniano. Bueno, aquí les traigo alguna fotografía de este espacio, de esta planta libre, de la planta baja, antigua tienda comercial de la Casa Botines, con este bosque de columnas que permite una gran flexibilidad de uso, es decir, uno puede colocar un tabique y cierra el espacio, y lo mismo puede ser una tienda de telas que una biblioteca que un parque de bomberos. Hoy en día es un museo, pero ha sido un banco, ha sido una caja de ahorros, ha sido, como les digo, una tienda de telas. Por lo tanto, Gaudí nunca sacrifica el edificio o su proyecto a un uso concreto, sino que siempre se adelanta a los usos futuros que va a poder tener y diseña el edificio para que sea absolutamente flexible. Bueno, ¿cómo está hecho o cómo está construido el edificio? Bueno, pues en la planta baja, pues aquí ven, ¿no? Este sistema de columnas, muros perimetrales de carga, es decir, las cargas, los pesos del edificio de los pisos superiores caen sobre los muros perimetrales, caen sobre las cajas de escalera. Esto es muy interesante porque es algo que luego Gaudí va a volver a hacer, por ejemplo, como vamos a ver en la Pedrera, en la Casa Milà, y caen sobre las columnas de hierro, ¿no? De tal forma que, como dijo un arquitecto leonés de finales del XIX cuando vio la casa, es un castillo de naipes, porque todo el edificio está construido sobre columnas de hierro que apenas tienen 30 centímetros de diámetro y tabiques en la planta superior que son como papel de fumar, es decir, son muy finitos. Aquí les traigo un corte del edificio, una sección, ¿no? Donde pueden ver cómo Gaudí diseña la estructura, el reparto de cargas, ¿no? En los pisos bajos, planta baja y semisótano, como les digo, planta libre, pilares de fundición con bóveda tabicada, única forma de apoyo estructural, y en los pisos superiores va a utilizar estructura de muro de carga. Muro de carga, pero que realmente son 4 muros de carga interiores, más la envolvente exterior, ¿no? Más los muros perimetrales, que son los que van a hacerse cargo de los pesos del edificio. Quizás se ve mejor en la planta, ¿no? Aquí en un plano de la época, cortesía de la Cátedra Gaudí, en un plano de planta de la planta noble, es decir, la zona en la que vivían los propietarios, ¿no? Les he señalado en color rojo cuáles son los únicos muros de carga que hay en todo el edificio, que son estos 4 muros transversales, ¿no? ¿Qué consigue Gaudí con esto? Bueno, pues consigue que... No ven mi puntero, ¿no? No lo ven. Pero bueno, consigue que todo el exterior, es decir, toda la corona exterior de habitaciones, pero también toda la zona interior de habitaciones, sea absolutamente flexible. Es decir, si queremos hacer una reforma en el edificio, podemos tirarlo absolutamente todo, excepto estos 4 muros. ¿Qué consigue Gaudí con esto? Pues una flexibilidad total. Es decir, todos estos tabiques que pueden ver alrededor, ¿ven los tabiques? Todas estas líneas, todo por ahí. Bueno, pues todos estos tabiques los podemos modificar a nuestro antojo. Es decir, el propietario, Marino Andrés, podía tirar uno,
tirarlos todos, hacerse un loft neoyorquino, si quería, o cambiar la distribución absolutamente a su antojo. Porque lo que tenemos que mantener son los 4 muros de carga y los muros perimetrales. Bueno, ya les anuncio que esto no ha pasado. No tengan miedo, que no hemos tirado prácticamente ningún tabique, ¿no? Así que en la época, a lo largo del siglo XX hubo varias reformas. De hecho, cuando la fundación propietaria actualmente se hace cargo del edificio, ¿no? Empezamos a hacer un estudio en profundidad, un plan director para el edificio, un proyecto de restauración que llevamos ya varios años. Pues se vio como en pisos superiores sí que se había modificado la distribución, ¿no? Por completo de los pisos, sin que a nivel estructural hubiera sufrido ningún tipo de problema. Esto en una casa anterior a esta época, no moderna por así decirlo, sería prácticamente impensable. Pero, bueno, pues esto es una estructura hoy en día ya de la modernidad, ¿no? Que Gaudí ya empieza a ensayar aquí en la Casa Botines. Les traigo, que a lo mejor se entiende un poco mejor, bueno, o no lo sé. Esto es un corte también del edificio, donde pueden ver la planta noble, ¿no? Con toda esta estructura de patios, escaleras, de muros de carga, 4 muros de carga interiores y todos los tabiques exteriores. Y aquí, por ejemplo, lo que podríamos hacer, ¿no? Una propuesta, si quitamos tabiques para poder modificar a nuestro antojo la distribución de nuestra casa. Es decir, una enorme flexibilidad de uso, que es lo que después Gaudí va a hacer en la Casa Milà, en la Pedrera, que está considerado uno de los primeros o una obra manifiesto de la arquitectura moderna, ¿no? Casi un ejemplo para todo lo que después los arquitectos de la modernidad van a empezar a hacer. Uno de los primeros ejemplos de muro cortina, ¿no? De la historia, porque saben que la fachada de la Casa Milà es simplemente un cerramiento. En Botines todavía tiene una función estructural de carga, son necesarias, pero en el caso de la Pedrera ya no es necesaria la fachada para sostener el edificio, sino que es un cierre del edificio y todas las cargas del edificio recaen en patios, en cajas de escaleras y en el sistema de planta libre de columnas, que en este caso también aparecen columnas de piedra, por ejemplo, en el piso principal, ¿no? y de bóvedas. Y esto permite que toda esta distribución tan orgánica, que parece un organismo pluricelular, ¿no? Parece un insecto o algo así, ¿no? Que le da a este edificio absolutamente fascinante que es la Pedrera, pues sea absolutamente flexible. Es decir, que se pueden tirar todos los tabiques, volver a construirlos sin que el edificio, sin que la estructura sufra lo más mínimo. Además, también en la Pedrera hace una cosa que ya de alguna manera había empezado a apuntar en la Casa Botines, que son estos sistemas, esta especie de tabiques que aparecen y desaparecen, ¿no? Con estas puertas correderas. Hay muchísimas puertas. En general, en los edificios de Gaudí hay muchas puertas por todas partes. O sea, uno recorre Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuve en la Torre Bellesguard, que tiene también esta estructura, ¿no? Muy parecida a las de las viviendas de la Casa Botines, con muchas puertas, pero también en la Casa Vicens uno se encuentra muchas puertas, en la Casa Batlló. ¿Por qué tanta puerta? Aquí vemos las puertas correderas que aparecen y desaparecen y que abren y cierran estancias de la Pedrera, pero a la derecha una fotografía del interior de la Casa Botines con una gran cantidad de puertas, como pueden ver. Hay habitaciones que tienen hasta 4 puertas. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque Gaudí nunca sacrifica un espacio a un uso concreto, sino que lo hace flexible. Es decir, yo ahora puedo utilizar esta habitación como dormitorio, mañana como salón, pero es que mañana puede ser una habitación de un hotel, perfectamente, incluso una habitación de un hotel que se puede comunicar con la siguiente, ¿no? Como aparece en muchos hoteles. Es decir, siempre flexibilidad de uso, siempre pensando en cómo el edificio va a perdurar, ¿no? Bueno, aprovecho para comentarles que las puertas que ven aquí en la fotografía de la Casa Botines se conservan, son las puertas originales, y estos techos, ¿no? que luego pues Gaudí va a desarrollar todo tipo de propuestas, posteriormente en la Casa Batlló, después también en la Pedrera, pero ya aparecen en la Casa Botines también estos techos de yeso, policromado, pintado, que van a decorar varias de las estancias. Bueno, por supuesto que sería de una casa moderna sin luz y sin ventilación, ¿no? Gaudí es uno de los grandes defensores de la luz natural, de la ventilación, del aire limpio. En la arquitectura diseña todo tipo de estructuras, todo tipo de triquiñuelas. Vamos a ver ahora algunas muy interesantes.
para poder realmente garantizar que sus edificios, que sus viviendas interiores siempre gocen de iluminación natural y siempre gocen de luz natural. Así que en la Casa Botines Gaudí abre 4 patios de luces. Aquí les traigo alguna fotografía de estos patios, que tienen un aspecto muy sobrio, ¿no? Muy castellano, ¿no? Muy leonés. Se conservan tal cual estaban, a excepción de los vidrios que son modernos, ¿no? Con esta combinación de madera y vidrio. Y son unos patios muy interesantes porque en estos patios ya Gaudí empieza a ensayar todas las características y todas las novedades que luego van a aparecer, por ejemplo, en la Casa Batlló o en la Pedrera. Es decir, ya son patios en embudo. No sé si pueden percibir en las fotografías cómo son más estrechos por abajo, pero se van abriendo hacia arriba en forma de embudo. ¿Qué consigue con esto Gaudí? Pues que la luz caiga hasta abajo del todo y así prácticamente todas las plantas tienen la misma luz natural. Y además también consigue generar un efecto, una especie de efecto Coriolis, cuando se abre alguna de las ventanas de los patios, que tienen muchísimas ventanas para ventilar e iluminar toda la zona interior de la casa, pues por la ley de la compensación de la naturaleza, el aire caliente que tenemos dentro tiende a salir y el aire que está fuera, frío, tiende a entrar. Esta forma del patio genera una especie de remolino que siempre hay aire limpio. Es decir, cuando abrimos una ventana, automáticamente se lo puedo garantizar, y si van lo pueden probar. No pueden abrir la ventana, pero sí que pueden pasar por delante de alguna ventana que tenemos estratégicamente abierta. Van a notar un airecillo constante que va a estar entrando hacia el interior. Muchas veces en nuestra casa abrimos la ventana y no ventila. En los edificios de Gaudí abrimos una ventana y ventila, porque en Gaudí, aparte de decoración, la función, siempre, valga la redundancia, funciona. Y también aporta luz natural, obviamente. Aquí les traigo otra vez la misma planta para ver cómo Gaudí distribuye los patios, situados, 4 patios de luces, ¿no? De luces y de ventilación entre las 2 bocas de escalera principales, lo cual permite también iluminar y ventilar las escaleras, y 2 patios justo en el interior del edificio, que también dan luz y ventilación a toda la parte interior de la casa, de tal forma que el 95% de las estancias de la Casa Botines tienen una ventana que recibe luz y ventilación, lo cual es mucho decir para una arquitectura, un edificio de 1892, que gran parte de los edificios de la época, sobre todo zonas de servicio, dormitorios del servicio doméstico, ¿no? Pues no solían tener salida al exterior. Aquí sí. Tenemos las ventanas exteriores que dan a las fachadas y también tenemos los patios interiores que captan la luz y que captan el aire. Bueno, y además siempre, otro concepto moderno, ventilación cruzada. Esto lo hemos comprobado muy bien haciendo pruebas en el propio edificio. Como siempre, Gaudí diseña las ventanas, la apertura de vanos, la colocación de patios, por lo menos en este edificio, de forma que se posibilite esta ventilación cruzada, ¿no? Aquí les traigo, por ejemplo, esta flecha. Pueden ver cómo desde una ventana que hay en este patio pasa por una puerta. Esto obviamente si abrimos las puertas y las ventanas. Si abrimos esta puerta y da directamente al torreón. Es decir, se genera ahí un flujo de aire que está realmente ventilando prácticamente la totalidad de esa vivienda. Y también en las escaleras, ¿no? Los patios, al estar colocados en torno a la boca de escalera, las escaleras tienen ventanas colocadas unas delante de las otras, y esto permite también que al abrir las ventanas de las escaleras haya una ventilación cruzada que realmente hace que la ventilación del edificio sea absolutamente efectiva. Bueno, y para ventilar y iluminar pues necesitamos buenas ventanas, ¿no? Saben que las ventanas son uno de los elementos en los que Gaudí más se para, más se detiene a la hora de diseñar. Ahora tienen, por ejemplo, una exposición en el Palau Güell dedicada a las ventanas de Gaudí, que está bastante bien. Y ya voy acabando. Y aquí en Botines pues abre grandes ventanales, ¿no? Por ejemplo, en los torreones, que los torreones angulares de las esquinas pueden parecer un recurso poético, ¿no? Para dar esta idea de castillo, de palacio medieval, pero realmente tienen también esta función práctica de poder ventilar y poder iluminar el interior. Y grandes ventanales llenos de todo tipo de ingenios, ahora voy a explicarles muy brevemente un par de ellos,
que nos permiten también ventilar e iluminar. Por ejemplo, bueno, aquí ven la misma ventana por fuera y por dentro, ¿no? Por fuera, como todo en el edificio, con este exterior historicista que nos remite al pasado, pero por dentro absolutamente moderno, radicalmente moderno, ¿no? Que nos remite a una arquitectura del futuro. Por eso a mí siempre me gusta decir que Gaudí está a caballo entre el pasado, el presente y que también, de alguna manera, inventa algunas de las soluciones que se van a utilizar en el futuro. Bueno, en estas ventanas son ventanas de guillotina con pasador, como las que podemos encontrar, por ejemplo, aquí también en el Capricho. También tienen ya, si se fijan en la parte de abajo, unos respiraderos, es decir, son 2 tacos de madera que se abren, al igual que va a hacer después Gaudí en la Casa Batlló, con estos respiraderos que permiten que entre la ventilación a nivel de suelo y que van a estar estratégicamente colocados delante de las puertas para que nuevamente la ventilación pues pueda funcionar. Y en la parte superior de la ventana, no sé si ven, hay como unas contraventanas, ¿no? Porque todas las ventanas tienen sus contraventanas, no había persianas en aquella época. Y a Gaudí le obsesiona el frío de León. O sea, es un edificio que está pensado para la luz, pero también para el calor. Por eso cuando la gente nos dice, ¿y por qué en la Casa Botines no hay trencadís? ¿Por qué no hay cerámica? Bueno, pues porque Gaudí no quiere generar un ambiente fresco, quiere todo lo contrario. O sea, Gaudí llegó a León en un año, además, 1889, y en 1892, en que hubo 2 nevadas enormes, y a Gaudí venir a León le debió parecer ir a Siberia, o algo así. Entonces dice, vamos a esta pobre gente, tenemos que hacerle un edificio que le permita estar calentito en invierno, ¿no? Entonces las contraventanas de pino permiten esto, mantener el calor. Estas contraventanas están tan altas, están a 3 metros y pico, que no podemos, lógicamente, manipularlas. Tendríamos que subirnos a una escalera. Para facilitarlo, Gaudí diseña un sistema de poleas mediante el cual, accionando una manivela, podemos abrir y cerrar las contraventanas con un simple giro de muñeca. Otro de los ingenios que aparecen en la arquitectura de Gaudí y que van a aparecer también por primera vez en esta casa, en la Casa Botines. Bueno, en resumen, la Casa Botines, como edificio residencial y comercial, como primera casa de vecinos de Gaudí, adelanto de la arquitectura moderna que Gaudí va a poner luego en práctica de manera más desarrollada, ¿no? Quizás en sus edificios barceloneses, pues realmente resume lo que es su ideario, sus ideas, que ya podemos encontrar desde el principio en sus primeros textos, cuando Gaudí define lo que es la casa ideal, ¿no? Habla de la independencia de la habitación, habla de la buena orientación y habla de la abundancia de aire y de luz, conceptos fundamentales de la arquitectura moderna y de la casa moderna. Bueno, y si quieren saber más, pues les esperamos en el Museo Casa Botines Gaudí a partir del 22 de julio. Muchas gracias. No sé. Hola, hola. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No funciona? Hola, hola. ¿Sí? Creo que no va, ¿eh? ¿O sí? Ah, vale, vale. Hola, buenos días y gracias por la exposición. Mi pregunta es muy sencilla y es que me ha surgido a lo largo de todas las exposiciones, que es si Gaudí había sido muy viajero o era el príncipe que todo lo aprendió en los libros. Porque ha hablado de los viajes de Gaudí y era lo que yo me estaba planteando todo el tiempo. ¿Qué tipo de viajes había hecho para saber qué tipo de influencias, qué había bebido, como ha dicho usted? Gracias. Bueno, pues esto es un tema, o sea, realmente no lo sabemos todo sobre Gaudí, ¿no? Ya nos gustaría saber muchas cosas que desconocemos. A ver, es un tema sobre el que se ha escrito y se ha hablado mucho y todavía hay algunas cosas que, como digo, no se saben con exactitud. Sí que conocemos algunos viajes que hacía. Por ejemplo, ya desde su juventud formó parte de la Asociación Catalana de Excursiones, que organizaban fundamentalmente excursiones por Cataluña para ver los grandes monumentos, Poblet, Santas Creus, ¿no? Toda la zona del Pirineo. Hay varias fotografías de estas excursiones en las que aparece el propio Gaudí con otros miembros de la intelectualidad catalana de la época, como Jacint Verdaguer, por ejemplo. Sabemos también que Gaudí realiza un viaje, también siendo joven, recién terminada la carrera, a Carcassonne, donde aparentemente tiene interés por ver lo que hace allí Viollet-le-Duc, que fue uno de sus principales referentes en la época,
mientras él estudiaba arquitectura, y por lo que dicen algunos de sus biógrafos, pero bueno, ¿hasta qué punto es cierto? Pues yo por lo menos lo desconozco, es decir, no me atrevo a poner la mano en el fuego, pero por lo que cuentan algunas de sus biografías le decepcionó muchísimo. Y sabemos también que realiza, obviamente, aparte de los viajes con la Asociación Catalana de Excursiones y el viaje a Carcassonne, realiza los viajes a León y a Astorga. Astorga, por ejemplo, hay documentados 9 viajes, están documentados por las facturas que Gaudí pasaba al obispado de Astorga en ese momento. Y a León, por las rutas que seguía el tren, tenía que hacer transbordo, a veces en Madrid, a veces en Zaragoza, bueno, va cambiando, ¿no?, con el tiempo. A veces en Burgos también, ahí Isidro Puig Boada, uno de sus discípulos, recoge un testimonio aparentemente de Gaudí en el que habla de la Catedral de Burgos y bueno, de sus ideas, ¿no?, recurrentes en torno al gótico. Y aparentemente también realiza, junto con el Marqués de Comillas, un viaje a Tánger para realizar allí un proyecto que nunca llega a construirse, que es el de las misiones católicas franciscanas. Y supuestamente puede pasar para llegar a Tánger por Granada y visitar la Alhambra. Esos son los viajes, los únicos viajes que yo me atrevería a decir, no que hiciera Gaudí, sino que por lo menos se ha dicho que Gaudí hace, ¿no?, realiza. Documentados y que sepamos a ciencia cierta que Gaudí realiza, por supuesto, las de la Asociación Catalana de Excursiones, el viaje a Carcassonne, los viajes a León y Astorga. Y, bueno, no quiero entrar yo aquí en polémicas, pero alguien lo ha dicho ya por allí, yo soy de los que piensa que tuvo que haber venido a Comillas también, obviamente, aunque no esté documentado, ¿no? Pero yo soy de los que piensa que tuvo que haber venido a Comillas porque Gaudí siempre, obviamente, estudia el terreno, ¿no? Pero esos son un poco los viajes que Gaudí realizaría. Más allá de eso, debía ser un ratón de biblioteca. O sea, sus amigos y demás sí que recogen que se pasaba, más que ir a las clases, se pasaba horas y horas en la biblioteca viendo las fotografías, las láminas, los tratados, los libros. Yo creo que más que leer lo que hacía era ver imágenes y tenía esta capacidad, como luego tuvo Picasso, como tuvo Dalí, de asimilar los fundamentos de cada imagen, de cada edificio y crear algo nuevo, ¿no?, en base a eso. No sé si respondo a la pregunta. Gracias. No he entendido nada cuando has dicho que yo en mi casa, si abro 2 ventanas opuestas, no consigo corriente de agua, de aire o ventilación, y sin embargo, Gaudí sí lo consigue. ¿Es así lo que has dicho? No, no exactamente. O sea, en su casa no he tenido el privilegio de estar, no lo sé, pero o sea, me refería a que muchas veces en una casa uno abre una ventana y no entra aire, ¿no? Por ejemplo, en mi casa yo abro una ventana en la zona del dormitorio y no percibo que entre el aire. Sin embargo, en muchas de las casas de Gaudí, o en casi todas, uno abre una ventana y aunque no haya una ventilación cruzada, entra el aire. Esto es algo que, por ejemplo, hemos percibido en la Casa Botines. Uno abre una ventana en una habitación cerrada y se percibe cómo entra el aire. ¿Cómo lo consigue? No lo sé. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Me ha parecido una exposición. Yo he estado en la Casa Botín por fuera, por dentro no, porque todavía no era visitable cuando estuve la última vez. Pero me ha parecido una exposición brillante, sinceramente. Enhorabuena. Gracias. Y tengo una duda que me surge sobre los patios interiores. En un sitio tan frío como León, ¿cómo funcionan con el frío? ¿Cómo funcionan cuando la casa tiene que poner calefacción? Porque si siempre hay ventilación, eso me chirría un poco. Si es que tienen algún sistema de cierre absoluto durante el invierno o qué, ya que son tan geniales, me cabe la posibilidad de que también lo pensara. Gracias. Bueno, pues para las ventanas exteriores hay contraventanas que permiten mantener el calor interior y también las ventanas tienen un sistema de guillotina, tanto las de los patios como las exteriores tienen un sistema de guillotina con pasador, con 3 aperturas. Es decir, podemos abrir, a ver si podemos volver aquí se ve, se puede abrir la ventana arriba del todo para que entre mucho aire, ¿no? En verano, por ejemplo, que queremos también refrescar, a media altura, pero también tiene un sistema, tenía que haber traído una foto, pero no la he traído,
tiene un sistema que deja únicamente una rendija abierta de la ventana. Yo creo que esto Gaudí lo hace pensando en los inviernos de León, ¿no? En el momento en el que queremos ventilar, pero no queremos que se nos enfríe la casa. Entonces, es una rendija simplemente que permite entrar el aire, pero que no entra ni la nieve, ni la lluvia, ni mucho frío, ¿no? Pero ahora ya el edificio está climatizado, porque con todas las obras interiores que hemos ido haciendo para el museo, pues está ya climatizado y casi no se percibe, pero hasta hace unos años que no había climatización, le puedo asegurar que hace mucho calor en verano y en invierno. O sea, frío no hace nunca, siempre hace mucho, mucho calor. Es un edificio que está muy pensado para mantener realmente el calor. Yo creo que a Gaudí aquí le preocupó más ese tema, el tema del frío y cómo combatirlo, que el calor. Incluso en invierno abriendo ventanas, es verdad que entra mucho aire, mucho frío, pero al poco ya vuelve a hacer calor otra vez. Sí. Una preguntita más por aquí. Bueno, felicidades por la exposición también, me ha encantado. Tenemos que ir a verla por dentro. Yo me he dedicado muchos años de mi vida a calcular estructuras. Alguien tiene que hacerlo. Y me ha maravillado esta solución de en el sótano y la planta baja tener todo liberado con las columnas metálicas y luego apoyar ahí muros de carga. Es justo lo que se suele hacer al contrario, que en plantas bajas usas muro de carga y luego liberas con pilares apoyados en los muros de carga. Es complicado. ¿Cómo es, lo habéis visto en las obras y tal, cómo es el apoyo de ese muro de carga? Bueno, también es verdad que son 4 paralelos, no necesitan tener una dimensión extraordinaria, no tienen una luz tan grande entre ellos. ¿Cómo es el apoyo en las columnas? ¿Qué tipo de viga lleva y qué dimensión? Porque... Pues yo, la verdad, no le puedo ayudar. No soy arquitecto. Es que me ha llamado eso porque, claro, es mucha carga la que reciben y cómo se reparte entre esas columnas. Pues sí, o sea, efectivamente, a ver, voy a volver al corte. Aquí se ve bien, ¿no? Más o menos. Sí, o sea, Gaudí lo hace al contrario, efectivamente. Apoya los muros de carga, los 4 muros de carga sobre 4 filas de columnas. En lo cual ya en aquella época se percibe como una temeridad, porque lo normal es al revés, ¿no? Sí, no me extraña que ese señor dijera que aquello era como un naipes, castillo de naipes. ¿Cuál es exactamente el encuentro entre el muro de carga y la columna? Vale, tengo que ir no allí le puedo ayudar. y preguntarlo in situ. Tendría que hablar con nuestra poco. arquitecta. Pero siempre digo que las preguntas difíciles a los arquitectos, que son los listos, que saben este tipo de preguntas. Si quiere, hay un estudio muy completo que hicieron Albert Casals y José Luis González Moreno Navarro en los años 90, previa a la restauración, que se titula Gaudí y la razón constructiva, está publicado en ACAL, y dedica un capítulo a la Casa Botines y habla precisamente de todo esto. Si quiere lo puede buscar y ahí encontrará exactamente el detalle de cómo es el encuentro entre muro de carga, columna y demás. Pasamos a última pregunta para poder... Buenos días y muchísimas gracias por su exposición. Me ha parecido entender que el sistema de la forma jurídica es una fundación privada. ¿Se puede extender un poquito sobre esto? ¿O es una fundación de un banco o qué es? No, somos una fundación privada e independiente, ordinaria. El edificio en los años, bueno, si me remonto, en los años 20 del siglo XX dejó de depender de Simón Fernández y Mariano Andrés y lo compró la Caja de Ahorros de León. Entonces la Caja de Ahorros de León fue la propietaria, luego se fue fusionando hasta que en los años 90 del siglo XX llega a ser Caja España. O Caja España, el banco importante que había, ¿no? De forma que la Casa Botines fue la sede de Caja España hasta la crisis económica, la quiebra de las cajas, y con la desaparición de las cajas de ahorros, que pasaría aquí también, supongo, en Cantabria, ¿no? Con las cajas de ahorros que había, por la legislación estatal en aquel momento,
obligan a las cajas de ahorros a separar su negocio bancario de su parte de obra social y cultural, su patrimonio. Entonces, la Casa Botines, junto con las colecciones de arte, archivos, inmuebles relacionados con cultura, pasan a depender de una fundación que se crea en aquel momento, que se llama Fundos, Fundación Obra Social de Castilla y León, que somos los propietarios actuales. Somos una fundación independiente, no tenemos nada que ver ni con el grupo Unicaja, que hoy en día es Caja España, ni con ningún tipo de banco. No somos del Banco Santander. Se lo digo porque mucha gente viene al museo y quiere entrar gratis por ser cliente del Banco Santander. Porque confunden Casa Botines con Casa Botín o algo así, ¿eh? No. No somos del Banco Santander, somos independientes, no somos de ningún banco y vivimos de lo que somos capaces de generar con el patrimonio que se nos da. Pues muchas gracias, Carlos. Un aplauso para este maravilloso ponente.